El principal de los retos que nos hemos marcado a corto plazo, porque esta es una carrera de fondo, es recuperar y aumentar, si cabe, esa ilusión y ese apoyo unánime que hubo para el proyecto de la Capitalidad Europea de la Cultura en 2016. Más oferta cultural y una ciudad más abierta y sobre todo enfocada en los menores, en las escuelas. No es hacer exactamente algo nuevo, sino es renacer, que Burgos renazca como una capital europea, en este caso cultural, un papel protagonista en Europa que ya tuvimos hace unos siglos y que trajo las mayores cotas de prosperidad a Burgos. Que sea una ciudad un poquito vanguardista, conservando lo que tiene, porque tenemos un patrimonio casi único. Pero claro, no hay que tampoco dormirse en los laureles. ¿Cómo conjugar esa potencia económica de Burgos como capacidad industrial con la creatividad cultural, con la creación cultural, con las nuevas industrias culturales? Pensando en este futuro donde la cultura y el conocimiento, así como la ciencia, tienen papeles fundamentales para los nuevos retos que esta especie, el Homo sapiens, se plantea. Me gustaría, y creo que sería recomendable para los jóvenes, que Burgos fuera la capital europea cultural en 2031. Renacimiento. Ese es el punto de partida del relato con el que Burgos aspira a seducir al jurado en su segundo intento por ser capital europea de la cultura. Tras el fracaso de 2016, ahora el objetivo se ha fijado en 2031. Los criterios que se van a plantear se basan en la recuperación del esplendor económico que tuvo la ciudad durante los siglos XV y XVI, así como el papel destacado que jugó en el ámbito europeo gracias al comercio de la lana. La cultura como punto de apoyo para revitalizar la economía en un territorio amenazado por la despoblación, un ensayo que se va a presentar ante la Unión Europea como el ejemplo a seguir en ciudades de tamaño similar que presentan este mismo problema en el resto del continente. Hoy, en Zoom Burgos, Objetivo 2031. La ciudad, considero, en este momento sí que tiene un proyecto atractivo para Europa. Lo que tenemos que tener muy claro es que no nos vale con generar un proyecto en el que relatemos todos los bienes culturales, patrimoniales, todo nuestro potencial cultural. No se trata de eso. Tenemos que interpretar correctamente las claves de esta competición y es qué le puede ofrecer Burgos al proyecto europeo en 2031. Cada vez lo que tenemos más claro es que lo importante es el relato. Nos encontramos en casos como el de Marsella, es muy claro, en momentos en los que había una gran tensión con lo multicultural, todo lo que sería, digamos, la convivencia de distintas culturas, se propuso justo como cruce de culturas, ¿no? Encontramos casos como el de San Sebastián, que justo después del terrorismo, que sería el gran hándicap de esa candidatura, en el momento de paz, lo que dijeron fue va a ser el lugar del foro de la paz, ¿no? No les puedes decir que no cuando te dicen un relato de ese estilo. O Matera incluso, que era, para que nos hagamos una idea, como las Urdes de Italia, ese lugar que se identificaba con la pobreza, con el retraso, justo se planteó como un lugar de convivencia pasado y futuro, pero sobre todo para abrirse al futuro. Nos encontramos con estos problemas que se acaban convirtiendo en la gran oportunidad. En el fondo lo que hay que construir es un relato que se vea que es actual, en el que se parte de una identidad fuerte, pero que luego sobre todo se abra hacia una propuesta de futuro. Intentar demostrar fortaleza a partir de la debilidad y conseguir oportunidades para la candidatura en función de las amenazas que compartimos con muchas otras ciudades europeas. Burgos va a apostar por dar la solución a Europa en relación al desafío que mantenemos las ciudades medias y pequeñas que, como nosotros, tienen la amenaza de la despoblación, del envejecimiento y de la huida del talento. Siendo una ciudad tan bonita y cultural como es, debería potenciar mucho más los estudios universitarios, deberían potenciarse las facultades, al igual que otras ciudades de Castilla y León. No somos un Salamanca, pero tendríamos que aspirar a serlo. Pues ampliar la oferta universitaria, sobre todo la pública. Las empresas que inviertan en innovación, en I+D+I, y que no se nos vayan los talentos, que nos cuesta mucho dinero. Burgos jugó un papel destacado en Europa durante los siglos XV y XVI. El factor principal fue el comercio de la lana de Castilla.
La Mesta había favorecido la proliferación del ganado en toda la meseta y los mercaderes burgaleses constituyeron a finales del siglo XV el Consulado del Mar, una institución para gestionar el transporte de la lana desde los puertos marítimos del Cantábrico hacia Flandes, pero también para defender los intereses de esos comerciantes que monopolizaron las exportaciones laneras, lo que supuso una de las épocas de mayor esplendor económico para la ciudad. Burgos, como otras ciudades del interior, están expuestas en un par de generaciones probablemente a un cambio significativo de nuestro papel en el conjunto de España y del perfil de actividad que va a haber, que habría en la ciudad si no hacemos algo ya. Y este es un proyecto en ese sentido, queremos renacer, nunca mejor dicho. Partimos, por ejemplo, de ese siglo de referencia del Renacimiento, en el siglo XV, cuando nos convertimos en una de las capitales más dinamizadoras desde el punto de vista socioeconómico de toda Europa, con ese mercado de la lana hacia Flandes, con esos viajes a América y con esa proyección cultural del Camino de Santiago. Yo creo que está muy bien traído. Hay que partir del pasado, de lo que es Burgos, pero para proyectarnos al futuro. Eso es algo que en Burgos ha ocurrido de una manera contundente, ha ocurrido en dos ocasiones de manera muy contundente en Burgos, o quizás hasta en tres, pero dos muy claras. Una fue la llegada del gótico, que acabamos de celebrar el centenario de la catedral, ¿no? Con el gótico Burgos se puso a la vanguardia de Europa. Pero si en algún momento estuvo más a la vanguardia de Europa fue en el Renacimiento. Es decir, cuando Burgos, sobre todo por una razón, se internacionaliza de una manera contundente. Es decir, los burgaleses están presentes en muchas partes del mundo, sobre todo en muchas partes de Europa, pero también del mundo. Fijaros, la vuelta al mundo, a las Molucas, ahí había burgaleses intentando comerciando. Se internacionaliza culturalmente, viene producto europeo, sale producto cultural burgalés, castellano hacia Europa, y además se convierte en una referencia para España, para la incipiente nación española del Renacimiento, ¿no? Entonces, ese relato yo creo que está bien construido, está bien pensado, porque una de las cosas, de las características que tuvo el Renacimiento burgalés es que implicó a mucha parte de la sociedad, o sí, no a toda la sociedad, de unas maneras o de otras. Los momentos históricos que este espacio ha sido un espacio tan singular y tan universal y que muchas personas aún y ciudadanos de Burgos no conocen, pero que lo ha sido, que han sido lugares que han jugado papeles importantísimos tanto en la historia y configuración de la historia en España como también en la configuración de la propia historia de Europa y su participación, por supuesto, en la aventura de la conquista americana, ¿no? Ver los diferentes ámbitos en que Burgos ha sobresalido, ha sido un espacio histórico y singular, y ponerlo de relieve ahora junto con todo el proceso evolutivo. Yo pienso que es una gran síntesis histórica de lo que representa Burgos para nuestra especie. Renacer porque lo que pretendemos es recuperar ese pulso, ese protagonismo que tuvimos sobre todo en los siglos XV y XVI, aquellos años en los que esta ciudad fue una capital cultural, política y sobre todo comercial y económica. La calle Embajadores, ¿no? Burgos tiene una calle Embajadores, porque estaban los embajadores de otros países, es decir, porque teníamos, no es que tuviéramos aquí a algún embajador, teníamos varios embajadores importantes, embajadores comerciales. Pues ese es el Burgos que fue pionero y ese es el Burgos que reivindicamos. Pero no para mirar al pasado y decir qué buenos fuimos, sino para decir, vamos a volver a estar en esa tesitura, en esa batalla. Yo creo que dar a conocer bastante bien lo que es la catedral y parte del Museo de la Evolución Humana, que yo creo que tenemos grandes cosas ahí y para mi gusto no se le da la importancia que realmente tiene. Que hubiera más centros para jóvenes, para poder estar todos juntos. El tema de la evolución es algo importante que tenemos. Yo creo que se está potenciando también el hecho del vino. También, aunque sea más tema de la ribera, pero tenemos un gran potencial. Creo que al final el tema industrial, que es sobre todo lo que más se mueve en Burgos, pues cuanto más se desarrolle y más facilidades se creen a las empresas, pues creo que mejorará Burgos a nivel global. El 30 de enero de 1964 se declaró a Burgos polo de desarrollo industrial. Fue un punto de inflexión para la economía de una ciudad provinciana en la que una década más tarde se habían instalado más de 90 empresas. Actualmente el sector industrial representa el 30% del Producto Interior Bruto de la provincia y da empleo directo al 22% de los ocupados. Ahora el reto es ver cómo la cultura también puede ser un factor de desarrollo económico en las próximas décadas.
hemos pasado durante varios siglos, ¿no?, un poquito desapercibidos, hasta bien entrados el siglo XX, donde de nuevo volvimos a renacer, ya con un potencial industrial, empresarial importante gracias al polo de desarrollo que obtuvo Burgos en los años 60, y yo creo que la fórmula de la complicidad entre las sinergias que aporta la economía burgalesa, su internacionalización, la capacidad de atracción turística a través de la cultura con su patrimonio, las relaciones sociales de las migraciones, gran reto de Europa hoy en el siglo XXI, las migraciones humanas del Magreb, del África subsahariana hacia Europa, de Latinoamérica hacia España, hacia los países iberoamericanos, y del este, ¿no?, desgraciadamente también de Oriente Próximo, de Oriente Medio, pero también del este de Europa, a través, por ejemplo, de esta última crisis en Ucrania. Son retos que las poblaciones no tan grandes, sino las ciudades medias, tienen que afrontar. Hay un protagonismo evidente, ¿no?, en la cosmopolitización, en la universalización y la globalización, que provoca que las grandes urbes sigan aumentando recursos, población, y están dejando, ¿no?, en un segundo plano a aquellas ciudades donde se denomina que no pasan demasiadas cosas. Bueno, pues vamos a hacer que pasen, ¿no? Y queremos ser referencia de cómo una ciudad media de un tamaño en torno a los 150.000, 250.000 habitantes puede plantear en torno a la cultura una nueva economía circular que pueda coayudar al sector industrial, al sector empresarial, al sector comercial, al sector turístico y, por supuesto, al conjunto de la ciudadanía. O sea, pivotar el desarrollo económico y social de la ciudad de Burgos en torno a un elemento transversal que es la cultura. Burgos, aunque concurre a una capitalidad cultural con su potencia cultural, es una ciudad industrial. La economía de Burgos es la economía de la industria. Es lo que nos diferencia, además de las demás capitales de Castilla y León, por ejemplo, es nuestra capacidad industrial, ¿no? Entonces, ¿cómo conjugar esa potencia económica de Burgos como capacidad industrial con la creatividad cultural, con la creación cultural, con las nuevas industrias culturales? Ese es el gran reto. Ese es un reto de ciudad realmente difícil de explicar, pero que es donde tenemos que poner la cara en el asador. Las raíces, que es la parte fundamental de la creación de un sustrato evolutivo humano, las tenemos aquí. Tenemos toda la enciclopedia de la vida y la historia de los humanos aquí. Y después tenemos estos momentos históricos que han sido importantísimos y que han hecho que Burgos se haya configurado en este espacio universal. Para mí, la oportunidad que hay para esta ciudad es universalizar o reuniversalizar el propio espacio. Y esto sería el concepto. ¿Eso qué quiere decir? Integrar y socializar mejor la conciencia evolutiva, histórica de un territorio, ponerla sobre la mesa para que el territorio se pueda repensar, pensando en este futuro donde la cultura y el conocimiento, así como la ciencia, tienen papeles fundamentales para los nuevos retos que esta especie, el Homo sapiens, se plantea. O sea, de lo más universal a lo más local, siguiendo siempre este criterio del conocimiento y de la cultura como eje económico, social, cultural, turístico, etc. Respetando también el medio ambiente, ¿no?, sobre todo. Mirar también por el cambio climático, porque es una evidencia ya está ahí demostrada. Potenciando el uso de vehículos eléctricos. Coches híbridos o eléctricos en el centro. Pues yo creo que poniendo todos un poco más de nuestra parte, que ponemos poco. A todos nos gusta coger el coche para ir a todos los sitios. Pues creo que los autobuses deberían de ser gratuitos porque las personas lo usan a diario para moverse por Burgos. Renacer, recuperar el esplendor de las épocas que fueron claves en el desarrollo de Burgos como medio para abordar el principal problema que amenaza el futuro de la ciudad, la despoblación. Un fantasma que es común a muchos otros territorios, ya no solo de España, sino del resto de Europa. Burgos se presenta como laboratorio de pruebas en la búsqueda de una solución exportable al resto del continente. Lo primero es la movilización de la ciudadanía. Los primeros pasos que vamos a dar van a ir en ese sentido, en el de dar a conocer primero a la ciudadanía de Burgos la naturaleza de este proyecto, su importancia, lo relevante que es que participen y también lo importante que es para el futuro de Burgos, ganemos o no. Desde el Ayuntamiento interpretamos esta oportunidad como una manera de ponernos en marcha. Si tenemos suerte y somos capital cultural, bien, pero si no, también pensamos que es interesante y productivo para la ciudad. Concitar mucho interés y mucho apoyo popular, asociativo,
pues es algo que fue muy poderoso, muy potente y que al jurado le gustó mucho. Entonces eso ya sabemos, probablemente sabemos cómo hay que hacerlo e incluso cómo mejorarlo. Yo creo que hay una idea que tenemos que tener muy claro, y es que jugar en esta competición ya debe ser ganar. No ganar la competición, pero ganar otras cosas, seguro. Es decir, que aquella vez también se ganó. Se ganaron, por ejemplo, en cohesión ciudadana, se ganó en proyectos, se ganó en iniciativas. Eso ya es ganar. Y eso es un poco con lo que tenemos que partir. El otro día estaba leyendo, bueno, pues ya hay otras ciudades de España que están en la misma carrera o que han planteado que van a estar en la carrera, pero todas reconocían que Burgos ha golpeado primero. Entonces, bueno, pues eso ya empezamos a ganar, aunque no ganemos, repito, que hay que ser con afán de triunfo, pero no triunfalistas. Hemos sido los primeros en definir el relato. Este relato que estoy trasladando como alcalde, en base a la regeneración, a la reinvención de la ciudad, en definitiva, al renacimiento, ese va a ser el logo, ¿no? Ese va a ser el lema. Estamos hablando ya no de revolución, sino de renacimiento, una vez más, de una ciudad que quiere presentarse a Europa desde la cultura. Bueno, pues ese concepto yo considero que está madurado. Vamos a intentar conformar todo el documento, toda la actividad en base a ese relato que nadie tiene hoy en día. Es verdad que se anunciaron candidaturas o precandidaturas, pero hoy creo que Burgos está a la cabeza de la carrera gracias al trabajo intenso que se ha desarrollado por parte de todo un colectivo de gente ya involucrada desde hace meses. Importantísimo es saber que no ha empezado la carrera. Es decir, que hay ciudades como Burgos que han anunciado que van a correr en esta carrera, pero la carrera no ha empezado porque hasta que el Ministerio no haga la convocatoria, pues esto no ha empezado todavía. Pueden cambiar gobiernos, van a cambiar gobiernos en mayo, no sé si los gobiernos que van a entrar van a ser los mismos que están en todas estas ciudades que se han manifestado su interés, y tampoco sabemos si, aun siendo los mismos o siendo diferentes, van a mantener su programa acudir a la candidatura. Entonces, realmente la competición empezará cuando se dé el pistoletazo de salida por parte del Ministerio. El año 2023 va a ser clave, va a haber candidaturas que se van a concretar, otras no. Para nosotros sería estratégicamente muy importante ser la única ciudad candidata de Castilla y León, porque creo que eso resolvería el apoyo de la Junta decidido hacia Burgos como capital cultural y se vería con las manos libres para que ese apoyo fuese inequívoco y decidido, y espero que definitivo. Pero si hay otras ciudades castellano-leonesas interesadas en ser capitales culturales europeas, pues serán bienvenidas en esta competición, y lo que esperaríamos en ese escenario es el mismo apoyo para todas las ciudades de la región candidatas por parte de la Administración autonómica. Yo creo que la Junta de Castilla lo tiene fácil, ¿no? Si solo es Burgos, no cabe duda que se tienen que volcar con nosotros. ¿Que hay otras ciudades que pretenden concurrir? Bueno, pues lo que tienen que hacer es apoyar a todas y cada una de las candidatas, sin hacer mayor distinción ni tener favoritismos. Eso es lo justo. Tenemos un esqueleto, un armazón que creemos que es bueno, pero hay que darle contenido. El contenido no puede partir de arriba abajo. O sea, no podemos ser las administraciones o las entidades de gestión cultural, sean públicas o privadas, estoy pensando en las fundaciones, por ejemplo, que también hay en Burgos, no pueden ser ellas las que hagan el relato. El relato lo tiene que hacer la sociedad, de abajo arriba, desde los creadores locales, desde las asociaciones, desde las entidades, desde otras entidades públicas también, ¿por qué no? Como puede ser la universidad, o la Junta de Castilla y León, que tiene presencia también en la ciudad y que además es la competente en materia cultural, pero de abajo arriba siempre, ¿no? Tenemos que rellenar ese armazón. Potenciar un poco más las fiestas también. Las fiestas cidianas son muy importantes para Burgos, para que a lo mejor no sabemos o no saben valorarlo. Y sobre todo que no seamos conocidos solamente por Burgos, que es la catedral y la morcilla. Hay muchísimas más cosas para ver. En esa carrera por ser capital cultural europea en 2031, Burgos parte con ventaja, con la experiencia adquirida tras haber competido en 2016, cuando finalmente la balanza se inclinó del lado de San Sebastián. La primera ventaja está en que sabemos lo que se pide. Entonces también lo sabíamos, porque sobre el papel lo hay, pero no habíamos tenido la visita de un jurado. Realmente la visita del jurado la tuvimos
por aquella candidatura. Y los comentarios que hizo el jurado durante aquella visita y durante los días posteriores, los diferentes intercambios de pareceres y tal, eso ya contamos con ello y no contábamos con ello la primera vez. Y tenemos otra ventaja, que hay documentación, propuestas, ideas de aquella candidatura que siguen siendo válidas. Es decir, han cambiado cosas, pero no ha cambiado todo. Hay muchas cosas que no siguen siendo válidas. En tercer lugar, hay errores que sabemos que se cometieron y vamos a procurar que no se cometan. Pero hay un apartado que, por muy experto y muy veterano que seas, esto es un poco como en un partido deportivo, ¿no? Por muchos partidos que has jugado, muy experto que seas, y aunque tengas que jugar con uno de tercera, como pasa en la Copa, pues a lo mejor no lo haces bien, o el otro lo hace mucho mejor, o hay unos criterios con los que no contabas y que probablemente nos pasó en la otra vez, que juegan y tú no sabes que están en el campo jugando. Entonces, bueno, esa ventaja no la vamos a tener, pero tenemos las otras tres. Yo creo que son bastantes, ¿no? Va a tener más peso en el jurado aquellos miembros que ponga la Comisión Europea, no tanto el peso que mantenía antes el propio gobierno de España, porque ahora va a ser mayoritario el número de miembros europeos y no nacionales, por lo tanto hay que tener muy claro esto. Hay más representantes de la Unión Europea y por lo tanto el programa tiene que ser muy internacional, tremendamente internacional. Por eso los primeros pasos que estamos trabajando están en esa línea, en acudir a convocatorias de índole internacional y a procurar la relación de nuestra sociedad, sobre todo la sociedad artística y cultural, con la sociedad artística y cultural de otros países de la Unión Europea. Hay que tener en cuenta que se priman los valores de internacionalización y de crear Europa, de crear conciencia europea. No se trata de hacer más conciertos, ni se trata de plantear la recuperación de un espacio como tal o generar una nueva dotación. Es que las tenemos. Es verdad que podemos pensar en complementar también con nuevas infraestructuras culturales la ciudad, pero lo que decías, ¿no? Se trata de demostrar algo más. Se trata de intentar que el proyecto no se quede en Burgos, que sirva para Burgos, que ganemos o perdamos, evidentemente nosotros salimos a ganar y yo creo que tenemos todas las opciones, le sirva a España y al conjunto de la Unión Europea para potenciar a otras localidades, a otros territorios que tienen las mismas características que Burgos y que de algún modo necesitan reclamos, ¿no? Y en este sentido creo que Burgos lo puede hacer mejor que nadie. Hemos tenido un ejemplo muy bueno con la catedral, con el centenario de la catedral, ¿no? Que hay quien ha criticado que se ha prolongado mucho, pero es que claro, celebrar el centenario de la catedral o lo hacíamos a lo grande o no lo hacíamos, es decir, para hacer cosas a media tinta no se hacen, ¿no? Y hemos tenido un ejemplo muy bueno de la excelencia en algunas de las propuestas que se han hecho. Excelencia quiere decir acudiendo a los mejores en cada campo, es decir, todos los acordados de Dudamel. Ayer mismo estaba con una fundación, conjuntos, una fundación de aquí de Castilla y León, y se sorprendían de que había estado Dudamel en Burgos. Bueno, pues ese es el nivel. Pero también, sin minusvalorar o sin menospreciar la creación local. Buscando la excedencia, pero ¿por qué no? La creación local en connivencia con otros creadores de Europa, ¿no? Una ciudad como la de Burgos, en la que yo vivo, que tiene tres patrimonios de la humanidad, y que tiene esta larga trayectoria, por ejemplo, nuestro propio proyecto de Atapuerca, aparte de la catedral histórica, la catedral del Pleistoceno, que es el museo donde estamos, tiene una gran factualidad de ser y finalmente la capital de la cultura, porque hablamos de una cultura universal y hablamos de la cultura en toda la historia de la evolución, que son más de 1,5 millones de años de evolución. Yo pienso que Burgos es el lugar ideal para que sea capital cultural. Ya se han dado los primeros pasos, pero será una carrera de fondo. Queda mucho trabajo por delante para organizar una candidatura capaz de seducir al jurado. El primer hito en ese camino será julio de 2025, cuando se producirá el primer corte entre las ciudades aspirantes a ser la capital cultural europea en 2031.